Muy buenas, hoy en este nuevo webinar a cargo de la firma Group 3 Infinity, encargados de asesorías legales y contables, estamos con nuestro experto asesor, el doctor Iván Fuentes Conde, abogado penalista, con el cual estaremos tratando temas de intereses generales y particulares en los temas que les vamos a venir a traer hoy. Doctor Iván, por favor. Buenos días, cordial saludo, doctor José. Placer estar hoy aquí en este webinar de nuestra firma Group Infinity, precisamente ¿no? para abordar los temas que se han enunciado, que de pronto se enunciarán con el desarrollo del mismo. Doc, le agradezco la invitación a esta sala y pues muchas gracias. Listo, doctor. Gracias a usted por su presencia, por toda la información que le estaremos brindando gracias a nuestro experto. Doctor, yo le quiero comenzar con una pregunta. Bien es sabido que usted es abogado penalista de la Universidad Libre, ¿no? Especialista en la Universidad Libre, maestreante también. Sí, yo soy abogado de la Universidad, Corporación Universitaria del Caribe, CECAR en Cincelejo. Y mi posgrado se da en la Universidad Libre Seccional Barranquilla, ¿no? En el tema de Derecho Penal y Criminología, de igual forma, pues soy maestrante, como usted certamente lo ha manifestado, en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Libre. Y el desarrollo de mi carrera, pues ya ha dado en atención a precisamente esta ciudad, que me ha abierto las puertas y que pues estoy muy agradecido con ella. Y también con la firma, ¿no? Porque pues en ella hemos desarrollado nuestros análisis y nuestro entendimiento a la hora de la educación del derecho penal y todas las vertientes que el mismo tiene consigo. Ok, doctor. Bien es sabido que en la universidad a nosotros nos enseñan un mundo es la teoría, otro mundo es la práctica. Muchas cosas de las cuales nosotros aprendemos ni siquiera las ejercemos, así como ejercemos cosas que no aprendemos. Doctor Iván, ¿usted a qué se dedica? Cuéntenos cuál ha sido su experiencia en lo que al ejercicio del derecho respecta. Bueno, yo me he desempeñado como asesor en entidades públicas, he sido asesor jurídico de la Secretaría Jurídica, de la redundancia, del Distrito de Barranquilla, con el inicio de mi profesión. Eh, con posterioridad, incursioné sobre el estudio del derecho penal, como ya se ha manifestado, eh, y eso me dio pie, ¿no? a establecer ciertas relaciones desde el punto de vista del ejercicio como tal. Por consiguiente, pues me he desempeñado como asesor jurídico de entidades públicas y también de entidades privadas, eh, asesorando empresas de índole comercial, pero obviamente abocadas al tema jurídico como suscripciones contractuales y demás. Obviamente, pues he incursionado en el litigio, precisamente el amor por la carrera se dio en atención a ejercer el litigio. Siempre observé en los abogados de mi región de que el litigio era una profesión muy, muy chévere, muy bonita. Y en ese entendido, pues nunca me he desligado de ella y lo he ejercido en las áreas de civil, de penal. Intenté en laboral, sin embargo, pues No le cogió amor. no le cogí amor al derecho laboral. Pero sí el derecho civil y el derecho penal, inclusive en el derecho disciplinario, como es una especie de vertientes y de pronto no una vertiente, una abertura del procedimiento como tal, es un procedimiento que está bastante apegado con temas de ley 600, el tema escritural. Y en ese entendido, pues me he desempeñado en esas áreas del derecho como tal. Ok, doctor. Siempre dicen que hay un punto de quiebre en la carrera de cada abogado que marca un antes y un después. ¿Cuál fue ese tema, esa área que ya sabemos que se dedica al derecho penal? Pero ¿qué fue ese temita que lo marcó usted? Que dijo, sí, aquí cambió mi profesión para siempre porque fue un reto que me tocó asumir, es un área poco explorada, es algo que pocos saben y a mí me tocó estudiarlo y ejercerlo. ¿Qué fue eso, doctor? Bueno, el amor por el derecho penal nace inclusive en el pregrado. Cuando yo estaba en la universidad, observé la diferencia entre el procedimiento penal y el procedimiento ordinario civil. Vi que el procedimiento penal en su vertiente acusatoria, el mismo se da desde el punto de vista oral, ¿no? El ejercicio de las actuaciones de las audiencias preliminares o de las audiencias de juicio son muy orales,
yo creería que en un 60-70%. Y precisamente el desarrollo del sustento de la misma a la hora de pronto solicitar una revocatoria de medida de aseguramiento que se hace directamente con el juez, con las partes integrantes en el proceso, fue lo que cambió en mí el chip al momento de escoger mi especialidad, porque yo interpreto que cuando uno sustenta en debida forma y presencialmente los argumentos que tiene con ocasión a una solicitud en el procedimiento penal, es más entendible que de pronto en la situación que se presente de forma escrita, porque usted no está observando cuál es la cohesión o de pronto cuál es el interés o la finalidad que el interventor está realizando a la hora de la sustentación de la solicitud. En ese entendido, de forma presencial, usted sí observa o interpreta según los gestos y la fisionomía de la persona a la hora de la solicitud qué es lo que él quiere buscar con ocasión. Sin embargo, pues hay unos críticos que manifiestan que uno con los escritos puede interpretar, ¿no? Hace que la mente vuele, pero precisamente en el ejercicio del procedimiento penal, el juez, en este caso como director del proceso, tiene que interpretar es lo que la persona le está diciendo, lo que el abogado le está diciendo, y precisamente con la interpretación del abogado es que él va a tomar la decisión. No es que el juez de pronto pues vaya a hacer obviamente su extensión a la obra de lo que se está solicitando, sino que él observa lo que dice abogado, fiscalía y con ocasión a eso pues toma su decisión. Precisamente el sistema oral y la sustentación. Aunque pues actualmente el procedimiento civil se está volviendo bastante oral. Sin embargo, el procedimiento penal casi en toda su amplitud es oral, que precisamente eso fue lo que demarcó la afinidad por esta rama del derecho. Ok, doctor, hay un tema bastante complicado en nuestro ordenamiento jurídico, que incluso entre propios y extraños, abogados y personas, vamos a llamarlas así, del común, que no están tituladas, no ejercen nuestra carrera, hay una gran confusión, que es la extinción de dominio. Doctor Iván, le hago una pregunta muy precisa que es el punto de partida. La extinción de dominio en derecho penal. ¿Qué es la extinción de dominio, primero que todo? Bueno, el tema de extinción de dominio en Colombia, existe una confusión a la hora de determinarlo. Es un criterio personal, ¿no? De pronto, pues algunos profesionales, colegas del derecho estén en discordancia conmigo, pero a mi interpretación, el procedimiento de extinción de dominio, el tema de la 1708 del año 2014, y pues las modificaciones que se dio con posterioridad, yo interpreto que es una mixtura. ¿Por qué es una mixtura? Porque es que el procedimiento de extinción de dominio es una acción que la finalidad es la afectación patrimonial de la persona que está siendo procesada. Entonces, en primera instancia tenemos que existe una diferencia entre lo que busca, por ejemplo, el derecho penal, que obviamente es la imposición de una sanción con ocasión a ciertas conductas que se cometan, y el derecho de extinción de dominio, que lo que busca es una afectación desde el punto de vista patrimonial. Y pues todos sabemos que los temas patrimoniales se dan con ocasión al derecho civil. El derecho civil es el que establece y manifiesta que es patrimonio, que integra el patrimonio, bienes muebles, inmuebles, etcétera, registros y demás. Precisamente en ello, al expedirse el Código de Extinción de Dominio, sus modificaciones actuales, lo que se busca o lo que se interpreta por parte de él es que si bien es una afectación patrimonial, le dan el tilde de legalidad frente al procedimiento ordinario penal, porque precisamente pues la cabeza está en un fiscal especializado de la unidad de extinción de dominio, y segundo, el procedimiento lo lleva o lo ejerce un juez especializado en extinción de dominio. Aquí en Barranquilla tenemos dos despachos, si mal no estoy. Eh, y precisamente las afectaciones o los resultados que se dan en el proceso de extinción de dominio son directamente contra los bienes de la persona que está siendo procesada. Ahora, me preguntas, pues, el desarrollo como tal del procedimiento de extinción de dominio es prácticamente un procedimiento escritural de ley 600. Es bastante inquisitivo. ¿Por qué interpreto que es bastante inquisitivo? Porque inclusive, si nosotros observamos el séptimo del procedimiento penal, aparte del tema de la presunción de inocencia, pues manifiesta de que la Fiscalía General de la Nación tiene la carga de la prueba.
No existe una carga dinámica de la prueba en el proceso penal ordinario como tal. A pesar que la jurisprudencia en delitos precisos la, le otorga una carga dinámica a la misma. Sí, es una discusión frente al tema de otorgar una carga dinámica, aunque lo que se interpreta muchas veces, por ejemplo, en el caso de lavado de activos, cuando ejercemos el tema del procedimiento de lavado de activos, es que no es que bien sea una carga dinámica de la prueba, sino que existen unas presunciones de derecho. Ahora, primero. Segundo, obviamente la Fiscalía no va a ejercer su aparato de investigación y de persecución penal por simples inferencias. Deben existir unos mínimos probatorios a la hora de, por ejemplo, solicitar una imposición de medidas de aseguramiento. Y lo mismo pasa en el proceso de extinción de dominio. Claro, pero el tema del proceso de extinción de dominios es que el mismo código de extinción de dominio pues manifiesta que existe una inversión de la carga de la prueba. O sea, el procesado debe desvirtuar que la Fiscalía General de la Nación tiene presupuestos o requisitos desde el punto de vista de los elementos materiales probatorios para que se pueda declarar la extinción, que es lo que es la finalidad del proceso, con ocasión a ciertos bienes. O sea, en conclusión, tú buscas, ¿no?, de que a determinadas personas, a procesados, con el ejercicio de se le quite la titularidad que es netamente del derecho civil, que son las atribuciones, por ejemplo, de la propiedad, que es el uso, el goce y disposición. Tú le arrebatas esos derechos al titular del proceso de extinción de dominio con ocasión al indiciado, y por consiguiente pues los colocas a nombre de una tercera persona. Entonces, yo interpreto que prácticamente es una mixtura porque aboca temas de derecho civil y se apoya con temas de procedimiento penal cuando no es procedimiento penal ordinario de 906, sino que es más de ley 600 de 406, porque usted hace una demanda, el fiscal relaciona y estructura una demanda como tal y la presenta ante el juzgado. Le dice, mire, aquí están estos hechos, están estas circunstancias, interpretamos que esta persona adquirió estos bienes con ocasión a actividades delictivas y por consiguiente estos bienes se encuentran contaminados y solicitamos las medidas cautelares pertinentes con ocasión a los mismos. Pero la pretensión última es que se extinga el dominio. Precisamente medidas cautelares con ocasión al proceso de extinción de dominio, en las cuales lo que buscan es como suspender en cierta medida, o en cierta medida no, a totalidad, las disposiciones que se tengan sobre los bienes. Pero lo particular en el caso es que, por ejemplo, el procedimiento penal ordinario como tal también tiene medidas cautelares que son desde el punto de vista real. De igual forma, pues atacan bienes de las personas que están siendo procesadas. Ok, doctor. Bien es sabido que, por ejemplo, en el procedimiento civil, cuando se decreta una medida de embargo y secuestro de un inmueble, esa administración o custodia del inmueble sustraído al titular del mismo se le otorga a un secuestre que custodie el mismo. En el proceso de extinción de dominio existen esta clase de auxiliares de justicia, son particulares, son públicos. ¿Me podría explicar, por favor? Bueno, frente al tema del proceso de extinción de dominio, con ocasión al desarrollo de las medidas cautelares de los bienes, si nos colocamos en el punto de vista de la especificidad, con ocasión a las sociedades, a los establecimientos comerciales, por ejemplo, y a los demás, ¿no? Pero hagámoslo con el tema de establecimientos comerciales. Al momento de que se suscribe o que se otorga, por así decirlo, porque inclusive las órdenes de suspensión del poder dispositivo son de la Fiscalía como tal, la Fiscalía emite una orden. Pero ¿eso tiene una trazabilidad de legalidad por parte del juzgado o es No, esas directa? órdenes preventivas no. O sea, el fiscal en uso de sus buenos oficios a la hora de la interposición de la demanda, lo que hace, por ejemplo, en el caso de las sociedades, es que mediante un oficio remite una orden a las cámaras de comercio de las diferentes ciudades del país, y en esas cámaras, en esas órdenes lo que es ordena, ¿no?, valga la redundancia, que se suspende el poder dispositivo de esa sociedad o de ese establecimiento de comercio para con los accionistas o para con los propietarios de los mismos. ¿Y qué pasa con esas acciones, doctor? Cuando ello sucede, de que pues ya se materializa el tema del registro de las medidas cautelares de las sociedades, lo que se otorga es que estas pasan a ser administradas, o directamente la Fiscalía lo que hace es que se las entrega a la Sociedad de Activos Especiales del Estado SAR. En ese sentido, ¿qué se hace? Que se hace una especie de traslación de la propiedad de las sociedades a las sociedades de activos especiales del Estado, en búsqueda de qué? De primero, pues la administración de la sociedad, pero desde el punto de vista de titularidad como tal, porque actualmente la Sociedad de Activos Especiales del Estado no administra las sociedades.
ellos utilizan unos mecanismos que están en el decreto ley 2136 del año 2015, y es que relaciona todos y cada una de las acciones que se encuentran reglamentadas en el Código de Extensión de Dominio, precisamente a la designación de los objetos o de los bienes que son del proceso como tal, o sea, de los bienes que usted relaciona en la demanda. Existen unos presupuestos normativos, y esos presupuestos normativos del Código de Extensión de Dominio son reglamentados por este decreto 2136 del año 2015. Y precisamente en ellos lo que se manifiesta es el papel que juega la Sociedad de Archivos Especiales del Estado a través del FRISCO, que pues todos sabemos que la Sociedad de Archivos Especiales del Estado se encuentra adscrita a la Secretaría de Hacienda y que pues al Ministerio de Hacienda, perdón, y que pues por consiguiente ellos lo que hacen es administrar, pero con índole de titularidad. O sea, por ejemplo, decir, yo soy el dueño de esta sociedad, pero yo no la voy a administrar porque no la quiero administrar. O sea, es un ejemplo bastante craso, ¿no? Pero pertinente. Y en ese caso, ellos lo que hacen es que destinan esa administración a unos particulares. Por ejemplo, personas naturales o jurídicas. Pronto nosotros hemos observado de que la Sociedad de Activos Especiales del Estado en ciertas oportunidades del año abre unas convocatorias para depositarios provisionales, para liquidadores, agentes interventores. Precisamente esas personas son las que administran los bienes que son objeto de extinción de dominios y que han sido trasladados con ocasión a la titularidad a la Sociedad de Activos Especiales del Estado. Entonces tenemos, por ejemplo, el tema del depósito provisional, que es una figura que se relaciona en el decreto reglamentario y que por consiguiente se designa a un depositario provisional, puede ser una persona natural o jurídica, para que administre, esta sí administra la sociedad que fue objeto. Y son privados particulares con funciones transitorias judiciales. Sí, son privados particulares, como te digo, pueden ser personas naturales o jurídicas que hacen la debida administración de las sociedades. Esa administración de las sociedades, pues obviamente lo que busca más que todo es que esa sociedad que está siendo intervenida, que fue intervenida en el proceso de extinción de dominio, siga su curso normal del ejercicio de su actividad comercial, porque tampoco puedes estar quebrantando con ocasión al proceso de extinción de dominio derechos laborales o derechos civiles o cualquier otra relación u obligación que la sociedad tenga, pero con atención a la posterioridad de el embargo y secuestro, obviamente, y la disposición que tiene la Sociedad de Activos Especiales del Estado. Ok, doctor. Entonces, me nace una pregunta. Con base a esta administración o custodia, explotación económica desarrollada por los depositarios provisionales, ellos vendrían a ser las mismas funciones o la misma naturaleza de un privado, o ellos representan al Estado en la función pública. ¿Qué pasa con esos bienes? Por ejemplo, en los casos de las sociedades, ¿esas sociedades serían privadas o serían públicas? Bueno, mira, las sociedades como tal siguen siendo públicas en su naturaleza porque obviamente se rigen por el derecho privado, perdón, son privadas en su naturaleza porque se rigen por el derecho privado. Pero ¿qué pasa? Que al momento de que tú decretas o que la Fiscalía General de la Nación decreta una orden de suspensión del poder dispositivo, de embargo y secuestro, nacen unos fenómenos jurídicos como organizan a la sociedad. Y unos fenómenos jurídicos que son particulares. ¿Qué pasa? De que esos bienes que son objeto de medidas cautelares o los que se le hace la extinción de dominio a totalidad, al momento de la inscripción de las medidas o de las órdenes de la suspensión del poder dispositivo, al pasar a estos a titularidad de la Sociedad de Activos Especiales del Estado, el mismo Código de Extinción de Dominio manifiesta y dice que son bienes del Estado. O sea, en el tránsito del procedimiento, al momento de la inscripción de la medida cautelar y la entrega de estos bienes a la Sociedad de Activos Especiales del Estado, se debe tener como que ellos son bienes del Estado y tienen todas y cada una de las particularidades que tiene un bien del Estado. O sea que, por lo que usted me manifiesta, me nace la interpretación porque desconozco la normativa vigente. La estoy conociendo gracias a usted ahora mismo, pero mi interpretación me dice que entonces estos bienes tienen naturaleza inembargables. Sí, total. El mismo Código de Extinción de Dominio en el artículo 90, en el artículo 96, creo que es inciso noveno, inciso décimo exactamente, manifiesta y reglamenta y dice que estos bienes que son objeto de extinción de dominio tienen naturaleza de inembargabilidad. El mismo código lo manifiesta. ¿Qué pasa? Que estas sociedades, por ejemplo, que son inscritas,
en las cámaras de comercio con las órdenes de embargo y secuestro y suspensión del poder dispositivo, pues ya tienen un embargo, porque obviamente este embargo es de naturaleza de disposición. Y el tema más amplio es que aparte de disposición no son como los embargos normales que de todas formas en el tema del procedimiento civil, dichos embargos pues están en secuestro y con ocasión a la administración se procede con el proceso ejecutivo como tal, se remata, etcétera. Mientras eso sucede están a nombre del titular. En este caso no. En el caso del proceso de extinción de dominio ya esos bienes pasan de forma directa a titularidad de la Sociedad de Activos Especiales del Estado, ¿sabes? Y es por ello que no sé si de pronto algunos de los colegas o de las personas que nos están viendo han observado una resolución de designación de depositarios en las sociedades y manifiestan en una parte, en un cuadrito, relacionan cuántas acciones tienen las sociedades, el tipo de acción de las sociedades y la titularidad actual de esas sociedades y dicen que es de la Sociedad de Activos Especiales del Estado. O sea, es el titular de las acciones. Y tienen, por consiguiente, pues, los derechos que tiene un accionista en una sociedad. Pero entonces, aparte de que ellas se rigen por el derecho privado, son catalogadas como bienes del Estado. Entonces, ya vamos interpretando la mixtura que yo he sostenido que tiene el proceso de extinción de dominio como tal. Y, pues, por consiguiente, son inembargables, claro, por supuesto. Doctor, bueno, ahora partiendo desde la base, vamos a poner un caso hipotético. Se decreta la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo de una sociedad que yo represento legalmente y que el 100% de las acciones están bajo mi propiedad en el año 2022. La naturaleza de inembargable se adquiere desde el año 2022 en adelante o todas aquellas obligaciones que recaigan sobre esta antes de este año no tendrán esa naturaleza con ocasión de si yo tenía una deuda con esta sociedad, si la sociedad tiene una deuda en el 2021 y me demandan ahora en el 2025, un proveedor que tenía, y solicita la medida cautelar ante un despacho civil de embargo y secuestro del mismo, ¿podrán embargar o no podrán embargar si está bajo la administración de la SAE? Bueno, mira, particularmente he tenido varios casos respecto de tu pregunta y tenemos con ocasión a los mismos ciertas implicaciones, no desde el punto de vista jurídico como tal del desarrollo del proceso de extinción de dominio. Cuando se embarga una sociedad en el procedimiento que estamos relacionando, no se embarga solamente o la materialización del embargo únicamente no está en la inscripción de la orden en las cámaras de comercio y obviamente en las matrículas mercantiles, no. El mismo Código de Extinción de Dominio manifiesta que con el embargo de la sociedad se embargan solo sus derechos, haberes y bienes que la sociedad tenga. Entonces, todo eso, como quiera que es de la sociedad, tiene la naturaleza de inembargabilidad y por consiguiente, con atención, por ejemplo, a deudas anteriores, es la pregunta, al momento de la presentación del proceso ejecutivo ante el juez civil o el juez municipal, una vez se tramite el curso normal del proceso ejecutivo, cuando el juez va a dictaminar las medidas cautelares, pues obviamente el uso de los buenos oficios sería que él verificara el estado actual de la sociedad. ¿Por qué? Porque obviamente si usted observa y verifica que la sociedad se encuentra con una orden de embargo y secuestro con suspensión del poder dispositivo, por regla sabe que no la puede embargar. No se puede embargar porque la sociedad ya está embargada, primero. Y segundo, el embargo que tiene la sociedad le da una categorización de bienes del Estado y por consiguiente de bienes inembargables. Pero si nos aterrizamos al plano real, al plano material, en la actualidad varios jueces han decretado embargos de, por ejemplo, cuentas de unas sociedades en las cuales yo soy el apoderado judicial. Entonces, ¿qué me toca en ese caso? Obviamente solicitar, hacer la solicitud de levantamiento de la medida cautelar de embargo, precisamente con el sustento de la categoría de inembargabilidad que tienen los derechos o los haberes de la sociedad y que la misma pertenece al Estado. Entonces, lo que nos toca en reiteradas oportunidades hacer como una especie de academia, por así decirlo, de relación y visita a los juzgados, precisamente es manifestarles, ¿no?, en primera instancia, la situación en la cual se encuentra la sociedad. O sea, la sociedad está embargada. Y segundo, que al momento de decretar las medidas cautelares de las cuentas bancarias de la sociedad, obviamente bloquean el ejercicio comercial de la sociedad. Porque si una sociedad está embargada, si no puede utilizar las cuentas, precisamente no puede pagar las obligaciones, por ejemplo, en el caso de los derechos laborales de los empleados que la misma tenga,
el caso de los derechos civiles, por ejemplo, algunos contratos de prestación de servicios que la misma tenga, o contratos de suministro, o cualquier otra índole que se tenga respecto del tema del cumplimiento de obligaciones. Entonces, cuando se decretan las medidas cautelares de embargo de las cuentas, lo que se hace es una afectación de la sociedad y por consiguiente yo he realizado la debida diligencia con ocasión a comunicarme con las entidades bancarias, hacer una especie de socialización respecto al tema de que no es procedente el embargo, pero pues obviamente es una orden de un juez y uno en un Estado de Derecho debe acatar, ¿no? Y cumplir las órdenes de los jueces. Ok, doctor. Bueno, entonces, una de las problemáticas que usted se ha dado cuenta es que hay una gran ignorancia acerca de la normatividad que regula la extinción de dominio en Colombia en lo que respecta a los funcionarios judiciales. Es lo que más o menos le he entendido, hay una cierta incertidumbre. Vamos a volver al término ignorancia respecto a los despachos judiciales del país en este tema. Bueno, mira, catalogarlo como ignorancia de pronto sería como que un poco grave, por así decirlo, porque de todas formas nosotros siempre debemos actuar con el respeto por los despachos. Pero, ¿qué ocurre? Ha pasado las situaciones en ciertas sociedades que he tenido la oportunidad de asesorar y de ser el abogado, que por ejemplo en temas del registro de las medidas cautelares en cámaras de comercio, me encontré con la situación de que cierta cámara de comercio no inscribió la medida, la orden que emitió la Fiscalía General de la Nación de embargo y suspensión de poder dispositivo, precisamente alegando de que ellos no conocían el procedimiento y no sabían a nombre de quién iban a colocar el establecimiento de comercio. O sea, son unos sustentos que pues en realidad no son como de recibido e incomodan, porque el tema es que incomoda y obstruye el ejercicio de la actividad comercial de la sociedad o del establecimiento de comercio. Pero en realidad, como es una ley en cierta medida nueva, en cierta medida no muy recurrente por regla general, nosotros pues hacemos embargo y si observamos que la matrícula inmobiliaria o la matrícula mercantil se encuentra libre de embargo, pues el juez embarga. Eso es lo que a regla general nosotros establecemos en el procedimiento de litigio civil como tal. Pero el tema es que de pronto no se ha hecho la debida relación a la hora de interpretación de lo que significa o lleva consigo un embargo en un procedimiento ordinario civil normal y lo que lleva consigo un embargo y secuestro con suspensión del poder dispositivo de una sociedad o de un establecimiento de comercio que se encuentre inmerso en un proceso de extinción de dominio. Porque los efectos desde el punto de vista jurídico son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque al momento de eso ocurrir, la sociedad sigue su curso normal, es que la sociedad funciona normal. Pero ¿qué pasa? De que esa sociedad funciona normal, pero tiene una especie de marca, por así decirlo, de marquilla, diciéndole, esta sociedad está en proceso de extinción de dominio, tiene unas medidas cautelares, y con ocasión de esas medidas cautelares ella va a funcionar, pero no me la puedes embargar porque es inembargable mientras el curso del proceso se da. Ahora, si finalizando el procedimiento como tal, se decreta que no se extingue el dominio por parte del juzgado de conocimiento porque no se llevaron presupuestos, no sé, por diferentes interpretaciones que el despacho tenga, pues obviamente regresa al curso normal y el tilde de inembargabilidad se le quita y ahí sí, nuevamente empieza su curso normal. Como obviamente se constituyó y como obviamente a las reglas de la legislación civil en Colombia. Ok, doctor. Ya para concluir entonces, a los funcionarios judiciales, sustanciadores, primeros oficiales, jueces, magistrados que nos estén escuchando y viendo en esta ocasión, ¿cuál sería la recomendación desde su experiencia en el ejercicio en estos casos de embargos con sociedades, bienes, haberes, activos, sujetos a procesos ejecutivos, procesos dispositivos que tengan inscritas estas medidas por parte de ellos? ¿Qué les recomienda? ¿Cuál sería su consejo? Vamos a llamarlo así. Bueno, es bastante complejo, ¿no? No colocarse de pronto en la situación de los empleados de los despachos judiciales es bastante complicado por lo que relacionamos no hace mucho. Son personas que obviamente tienen una carga laboral muy amplia, muy grande, muy extensa y que están saturados de trabajo. Nosotros los entendemos, ¿no? Pero pues a veces cuando uno ejerce una función como empleado público, como funcionario público, pues obviamente uno tiene que funcionar al público, ¿no? Valga la obviedad. Y en ese sentido, precisamente,
está es en verificar, obviamente, lo digo con todo el respeto posible, ¿no? Por todos nuestros funcionarios judiciales, es hacer la debida verificación a la hora de la empresa, de la sociedad, del inmueble que se encuentra inmerso en el proceso de extinción de dominio y que obviamente tiene la medida de embargo y suspensión del poder dispositivo. Si no tiene la medida de embargo y suspensión del poder dispositivo, pues obviamente ellos pueden proceder con lo pertinente. Pero yo pienso que de pronto hacer la debida diligencia en atención a verificar en las cámaras de comercio, a ver en qué estado se encuentra la sociedad. Porque si usted verifica que tiene una orden en su registro mercantil, sabe que si esa orden es de un proceso de extinción de dominio, esa sociedad es inembargable en todos sus haberes y en todos sus bienes que la misma tenga. Y que embargar la sociedad como tal, decretar medidas cautelares en cuentas bancarias de la sociedad, lo que hace es obstruir la debida administración de la sociedad, primero, y segundo, abocar o precisamente cercenar ciertos derechos fundamentales de los trabajadores. Tercero, obviamente, en el momento de que se haga la Asamblea General de Accionistas por parte de la Sociedad de Activos Especiales del Estado, manifestarles y decirles, oiga, mire, la sociedad estuvo cerrada o estuvo embargada por 5 o 7 días, en esos 7 días no se vendió absolutamente nada, porque estaba embargada. O peor, en el caso de que las cuentas de la sociedad tengan dineros en el fondo de la misma y que los dineros se colocan a disposición de juzgados, un tema bastante complejo, ¿cómo le sustenta a usted a la SAE de que primero se embargó una sociedad que no se tenía que embargar? Segundo, se tomaron unos dineros que no se tenían que tomar. Y tercero, se dejaron de cumplir unas obligaciones que se tenían que cumplir. Entonces, precisamente, de pronto el mensaje va direccionado a que verificar la información de la sociedad o del bien que usted vaya a embargar para evitar que primero le soliciten el levantamiento de la medida y que lo tenga que decretar. A veces nos toca colocar o interponer acciones de tutela con ocasión a que ha pasado bastante tiempo y no hacen la providencia de levantamiento de las medidas. Y muchas veces hacen la providencia de levantamiento de las medidas, pero no emiten los juicios. Entonces, precisamente todas esas cosas, como evitarlas, porque uno debería evitar ciertas circunstancias para que las sociedades no se vayan a ver afectadas. Ok. Y en lo que respecta a la academia, ya hemos hablado, me he dado cuenta que le gusta el ejercicio, pero también le gusta la academia, como buen abogado penalista que es. Doctor, ¿siente que gran parte de la solución a esta problemática podría venir desde los claustros de las universidades en la cátedra de Derecho Procesal, que este sea un tema que se incluya a su opinión, a su parecer? Bueno, mira, en primera instancia, pues tenemos de que pues, las universidades tienen la libertad de cátedra. Ese tema de la libertad de cátedra es bastante amplio. No quiero inmiscuirme sobre ello, porque pues, obviamente es algo No, pero a su muy parecer, técnico. a su parecer. Cuando yo hice el pregrado, voy a hablar a título personal, ¿no? De Derecho, observé de que existieron muchas ramas las cuales no vi. Por ejemplo, yo no vi Derecho Tributario. Y es full necesario, demasiado necesario. Entonces, uno le toca con posterioridad hacer. Las universidades actualmente tienen una especie de focalización, ¿verdad? Existen focalizaciones en derechos humanos, focalizaciones en derecho penal, focalizaciones en derecho administrativo, etc. Y con ese tipo de focalización lo que hacen es como centrar el núcleo de estudio de los estudiantes, valga la redundancia, a la hora de impartir las clases. Obviamente, no sé si de pronto algunas universidades, y sería magnífico, estén impartiendo procedimientos de extinción de dominio para con sus estudiantes. Yo no lo vi. Me tocó pues, hacer un posgrado para conocer del tema y estudiar del tema porque es justo y necesario. Precisamente estamos en una sociedad donde el proceso de extinción de dominio abunda, pero con ciertas particularidades y dificultades a la hora de la administración. Entonces, todo entra por la academia, absolutamente todo, y todo debería hacerse en la relación con atención al ejercicio de la academia. Las universidades deberían siquiera relacionar o hacer una especie de concientización, por así decirlo, de los funcionarios y manifestarles de que si bien ellos son jueces civiles, algunos de los bienes que ellos van a administrar, de pronto van a juzgar, no administrar, sino juzgar dentro de un proceso judicial, tienen ciertas particularidades que lo hacen imposible, por así decirlo, o inviable el decreto de ciertas órdenes o medidas cautelares. Entonces, sí, no, todo entra desde la academia y la academia es el desarrollo de nuestro ejercicio profesional
y a interpretaciones sí. Sería bueno de que de pronto por parte de los institutos se haga la debida relación, concientización, se haga de Que se pronto, incluya el tema de extinción de dominio, al menos que se hable. al menos que se hable el tema de extinción de dominio y le diga, vea, existe un proceso de extinción de dominio que es bastante particular, tiene diferentes aristas, ¿no? Tenemos de derecho civil, derecho penal, ley 906, ley 600, y que precisamente existen unas órdenes las cuales al momento de ser decretadas tienen unas consecuencias desde el punto de vista jurídico en atención a la protección y el blindaje de la misma. En diferentes áreas del derecho. Claro, absolutamente. Bueno, doctor Iván, muchísimas gracias por el tiempo, por el conocimiento que me compartió a mí, a los estudiantes, a los profesores, a los litigantes, asesores y demás funcionarios judiciales que pudieron acompañarnos en esta ocasión en este nuevo webinar de Group Infinity, firma asesora en temas legales y contables. Estamos aquí para servirles y despejar cualquier duda que tengan, para asesorarlos, y nos vemos en una próxima ocasión. Les habló José Montero con el doctor Iván. Muchas gracias.